llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Una jornada más correspondiente a hoy, 21 de junio de 2022. Hatun napaykuy, hatun marqarikyo kankunapas ñaturaykunan kunantutamantan asuepas chirichaqa nishankutaq chayraq siqallarinqa chiriqa yanqa noqanchisqa kayna punchawkuna qariki nisharanchis chirin chiriamushan nispa asuepas riki kunan punchawmi noqanchisqa oficialmente chayraq Callaeru Sánchez Riki invierno nesca asuaitas chirimun cañañayturay asuaipas amachakusunchis allinchata achachakunata churakuspanchis punchu chawan lihlia chawan mantun chawan riki chalikuchatapas yapaykuspa allinchata pune ñañaykuna turaykuna yanqataq ojo chuli chaymantataq riki onquykunapas hamurim. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores en esta mañana. Javier, buenos días. ¿Cómo estás, Liz? Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa, mañana fría, tal como lo decías, Liz. A partir del día de hoy 21 de junio, oficialmente estamos ingresando al invierno en nuestro país. La hora exacta, Liz, ¿a qué hora ha comenzado? 4 de la mañana con 14 minutos. A esa hora hemos ingresado al invierno en todo nuestro país, amigos oyentes. Checa alichantap istiukusun, alichantap achayukusun riki wayqaykuna panaykuna. Para el día de hoy tenemos importante información. El día de ayer la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco ha rendido un homenaje a lo que viene a ser dos agrupaciones patrimonios vivos de nuestra región. Estamos hablando de la agrupación Los Chancas de Apurímac y también la agrupación Condemaita de Acomayo, dos agrupaciones musicales que tienen mucha trayectoria en la región sur de nuestro país, y definitivamente saludamos esta acción que ha desarrollado la Casa de Estudios, la primera Casa de Estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Así es, y bueno, como siempre se ha dicho, ¿no? En vida hay que reconocer a estos artistas que nos han hecho alegrar los corazones, generación por generación. Y bueno, ahí está entonces pues el reconocimiento, y por supuesto en nuestra región también, a los Chancas, y allá en la región de Cusco también, esta agrupación que muchos de nosotros también seguramente hemos cantado y bailado con Condemaita de Acomayo. 6 de la mañana ya con 42 minutos, y hoy pues obviamente vamos a estar saludando a las provincias que vienen cumpliendo años, 197 años específicamente en nuestra región. La provincia de Andahuaylas, la provincia de Aymaraes, ellos están de aniversario, y también saludamos a la hermana provincia de Chumbivilca, 197 años. Ese mismo año pues se crearon estas provincias en la región de Cusco. Por ejemplo, Chumbivilca es uno de ellos. Luego también está de aniversario la provincia de Quispicanchis. Anoche estuvieron también pues de las serenatas. Paucartambo del mismo modo, y la provincia de Paruro, que también nos escuchan allá. El saludo correspondiente a todas estas provincias que hoy pues están cumpliendo 197 años, todas las que hemos mencionado. Un gran abrazo desde este medio de comunicación. Así es, amigos oyentes, felicitar a todas estas provincias. Y bueno, cerca a esta fecha
de lo que viene a ser el Día del Campesino, la Fiesta del Sol, el Inti Raymi. También varias comunidades campesinas en el transcurso de estos días están de aniversario. El día de hoy, Liz, acá en nuestra provincia, en el distrito de Chalhuahuacho, pues bueno, la comunidad campesina de Llamahuiri está de aniversario. Hoy están cumpliendo 17 años. Paikonapaj Priki Johatun Mark Ariku y Kachun Johatun Abaiki Guaycona Panecona comunidad campesina Llamahuiri Riki Cancuna Conamponche Guairo Asinchisto y Ermishanques Cancunapaj Riki Johatun Mark Ariku Cusiponche Kachun Conita Aris Cusipuncha Ocacho entero Jawacuna Piriki aniversario Nescatariki Aparishanco Ishkaiwata Wiscasca Conanca Chairagia Serenata desfile Nescacona Pascaricuchan Ima Nariki Aparicuchan que hay provincia Nescacunapi, comunidad Nescapipas. Cusa, ñaña y cona, tora y cona. En el plano nacional vamos a estar abordando también, Javier, con respecto pues a la nueva fiscal de la nación. No ha habido muchos bombos ni platillos, nada, pero pues se supo que justamente ayer Liz Patricia Benavides Vargas, abogada, ella está reemplazando a Pablo Sánchez. Ahí está entonces pues la nueva fiscal de la nación. Hoy obtuvo el mayor puntaje, Liz. El mayor puntaje, sí. Aparentemente, pues bueno, tiene un buen currículum y el día de hoy vamos a conocerlo un poco más. Vamos a dar a conocer su hoja de vida. Mucha atención, las vamos a estar dando a conocer. Amigos oyentes, para el día de hoy, mucha atención, se va a desarrollar Consejo de Ministros descentralizado. ¿Dónde? En la Ciudad Blanca de Arequipa. Martes 21 de junio se realizará con el objetivo de trabajar las prioridades de desarrollo territorial de la región. Se priorizarán las demandas del territorio para el cierre de brechas de desigualdad. En todo caso, el día de hoy se desarrolla Consejo de Ministros descentralizado en la Ciudad Blanca de Arequipa. Ojalá caigan resultados, ¿no? ¿Qué número ya sería? Creo que es el 16. Ya, el 17 ya es, ¿no? Claro. El 17 ya. Consejo Ministro descentralizado. Ajá. Wow. Me imagino que llegarán pues a todas las regiones. Ojalá que estén en todas las regiones, ¿no? Sí. Y también ojalá que lleguen a nuestra región de Apurímac, que yo creo que es necesario la presencia del Estado y que el Consejo de Ministros se pueda sentar en nuestra región y puedan hablar problemáticas como fundamentalmente en el sector minero y agricultura. Claro, la salud también, ¿sí? Y también la educación, que son digamos, importante poder mencionar en nuestras regiones. Por otro lado, también, rapidísimo, vamos a estar dándoles a conocer con respecto a esta Comisión de Fiscalización del Congreso que ha aceptado pues el pedido del presidente Pedro Castillo. Como recordamos, él iba, digamos, participar a esta solicitud de la Comisión de Fiscalización, pero lo han reprogramado sus declaraciones. ¿Para cuándo? Para el día lunes 27 de junio. Es decir, que el mandatario Pedro Castillo había solicitado justamente a la Comisión de Fiscalización del Congreso reprogramar esta fecha porque pues su agenda está muy ajustada y fue aceptada, digamos, para el día lunes 27 de junio. Perfecto, 6 de la mañana con 47 minutos, amigos. Otra información, Liz, que quizás la gran mayoría no estamos ahí al tanto. Les comento, amigos oyentes, la presidencia del Consejo de Ministros el día de ayer ya ha oficializado y ha sacado este comunicado en relación a la venta de combustibles. De seguro hasta ahorita usted sabe que el combustible ha seguido incrementándose, incluso ya ha llegado en algunos octanajes hasta 30 soles. Le recuerdo, ¿no? Hay desde 87, 90, 95, 97 octanos y hasta más. ¿Qué es lo que va a pasar de acá a unos días? Exactamente desde el 30 de agosto de 2022. Panay, usted que tiene una unidad motorizada, así en general motorizada, puede tener una moto, puede tener pues bueno, una motocarga, una moto lineal, una mototaxi, puede tener su vehículo pequeñito, un vehículo grande. Escuche bien, mis amigos oyentes, a partir del 30 de agosto de 2022, solo se va a comercializar dos tipos de combustibles, ya no los anteriores, el de 87, 90, 95, 97, no, se va a olvidar de esos combustibles, porque a partir de esa fecha
fecha solo se va a comercializar el combustible regular y el combustible premium. O sea, 2 opciones nada más. Cuando vaya al establecimiento de distribución o comercialización de combustible, solo le van a decir premium o regular. Y usted va a tener solo 2 opciones. Ahora, ¿qué conlleva eso, Liz? Porque al final, pues bueno, al tener solo 2 opciones, los costos igual se van a incrementar. Claro. De hecho, sí o sí se van a incrementar y ahí las consecuencias van a ser mucho mayores, afectando directamente a los bolsillos de los consumidores, Liz. Bueno, en realidad esta norma, digamos, debió entrar en vigencia el 1 de julio. Sí. Ya se está ampliando prácticamente para que pues los grifos, los que expenden tengan que actualizar, digamos. Entonces ahí se viene también un incremento que los bolsillos de los peruanos seremos pues afectados. ¿Cómo será, no, Liz? Porque, por ejemplo, uno cuando tiene su moto lineal, por el tema de ahorrar, le echa combustible, digamos, de menos de 90, incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? No necesariamente 90, claro. Puede ser de 84 octanos. Y normal, la moto va a estar andando. Por ejemplo, si tiene una motosierra, ahí viene, por ejemplo, si tiene una motosierra, le compra de 84 o 90, ¿no? Para que funcione mejor, ¿no es cierto? Y va a funcionar bien, pero ahora va a tener solo 2 opciones, hasta para su motosierra. Yo pienso que van a comprar combustible regular. El de regular. Y digamos, este regular, digamos, es el más bajito en calidades, ¿no? Y el premium, supongo que va a tener un costo también elevado. Exacto, porque dentro del premium va a estar el combustible de 95, 97 y más. En todo caso, los costos van a ser diferenciados. Otra preocupación para los transportistas, amigos oyentes. Sí, y de hecho ya eso se viene arrastrando, el tema de los pasajes y todo ello. Va a ser realmente agosto un mes difícil seguramente para todos los bolsillos. Y finalmente, pues hoy vamos a estar hablando ampliamente, dándoles información con respecto a lo que ocurrió en nuestra provincia ayer sobre la instalación justamente de la mesa de trabajo entre las comunidades y Minera Las Bambas. Y justamente pues la presidencia del Consejo de Ministros ha informado que se ha instalado esta mesa técnica de trabajo entre la empresa Minera Las Bambas y los representantes de las 6 comunidades de la provincia de Cotabambas en el distrito de Chalhuahuacho. Hoy vamos a estar dándoles mayores detalles, pero pues auguramos obviamente es que estas mesas de trabajo se puedan desarrollar con total normalidad, un acuerdo, y eso es, digamos, desde el Estado el llamado que se ha venido dando tanto a la empresa y también a las comunidades. Definitivamente saludamos esta predisposición de estas partes, ¿no? Estamos hablando del Estado, la empresa y también la comunidad. Ambos tienen que hacer todos los esfuerzos para que todos salgan beneficiados, amigos oyentes. Por otra parte, les comento, amigos oyentes, ya en el plano deportivo, en el tema del turismo, todos sabemos que Cusco está a nada, prácticamente 3 días de celebrar la fiesta del sol, el Inti Raymi. Gianluca Lapadula continúa con su visita a la ciudad imperial del Cusco. El día de ayer hizo City Tour, estuvo en la ciudad, ahí se pudo tomar fotitos con la población, y muy amable Lapadula, porque a todos les decía que sí, no había esa opción de decirle no, quiero caminar o estoy ocupado, no me molesten, no. A todos les decía que sí, y bueno, para, digamos, entre comillas, acelerar, digamos, las fotos, pedía que vengan ya en grupo, ¿no? 8 o 10 personas y una fotito de recuerdo, ¿no? Y Gianluca Lapadula está disfrutando junto a su esposa, algunos otros familiares, entre ellos su papá, su mamá, también su esposa, lo que es la cultura inca en la ciudad imperial del Cusco. Qué bueno por Gianluca Lapadula, un poco más conociendo sus raíces. Ajá, ahí está entonces, que pues se viene disfrutando, ha venido a disfrutar justamente pues Gianluca Lapadula. 6 de la mañana con 53 minutos. Ahora sí, nos vamos obviamente a lo que hemos venido en esta mañana, a darles informativo Huillarico y correspondiente a hoy martes 21 de junio de 2022, año del fortalecimiento de la
la soberanía nacional. Y la reflexión para esta mañana, Javier. Amigos oyentes, mucha atención a la reflexión del día. La primera oportunidad se da, la segunda se gana y la tercera... Pues bueno, no existe, no, ya no busquemos terceras oportunidades. Mucha atención, amigos oyentes. La primera oportunidad se da. A todos se nos dio una primera oportunidad y ahí es donde uno tiene que demostrar. Incluso se puede dar una segunda y bueno, la segunda se gana, ¿no? Se tiene que ganarse. Y una tercera, pues bueno, ya no existe, amigos oyentes. Chay, cuidado que estés en la segunda y luego estés esperando, todavía viene la tercera. No se va a dar probablemente. Vamos con nuestros titulares. Pero todavía antes vamos a las efemérides. ¿Qué está pasando? Nos estamos emocionando. Las efemérides, un día como hoy. ¿Qué pasó? En 1819 nace Luisa de la Torre, la Beatita de Humay. Luisa pues se curaba, dice, toda clase de enfermedades, tratándolas con hierbas medicinales, oraciones. Su fama de santidad pues se extendió por todo el país, se dio y pues resucitó a una persona e hizo ver a una ciega, curó también enfermedades incurables, falleció a los 50 años de pulmonía. En el año de 1825, un día como hoy, el libertador José de San Martín crea el distrito de San Jerónimo en la provincia de Andahuaylas. Y en 1956 nace Roberto Mosquera, jugador de Sporting Cristal. En el año de 1990, en Irán, un violento terremoto de 7.6 grados sacude todo el país, dejando más de 100.000 muertos y 377.000 heridos. En 1990. 2002, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis. Esto sucedió un día como hoy. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. La información para esta mañana en el plano local. ¿Qué nos trae la información? Mucha atención. La Asociación de Alpaqueros Nuevo Amanecer del distrito de Akira, Cotabambas, de la región de Apurímac, ofrece artesanía textil a base de fibra de alpaca para la venta de sus productos al por mayor y menor a la población peruana y el mundo. ¡Qué bueno! Felicitaciones a la Asociación de Alpaqueros Nuevo Amanecer de Akira. Más información, amigos oyentes, los productores son, los productos. Los productos son elaborados manualmente con maquinarias artesanales, empleando como insumo principal la fibra de alpaca proveniente de los mismos productores de la zona. Estos logros vienen avanzando gracias a la implementación del programa Procompite, impulsado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Y bueno, en la plataforma de la Municipalidad Provincial de Cotabambas ya se aprecian, ahí están las chalinas, los chullitos, para este intenso frío, y ahí están los sombreros y todo a base de alpaca. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Cotabambas también a través de la División de Fiscalización, Certificación Ambiental, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento, realizaron operativo de fiscalización de salubridad con el apoyo del Hospital de Tambobamba, la Policía Nacional del Perú, en las tiendas de venta de medicamentos del distrito de Tambobamba. Así es, amigos oyentes, en esta operativa se ha encontrado medicamentos vencidos en los establecimientos de venta de medicamentos, los cuales fueron incautados en cumplimiento de la ordenanza municipal número 1619 de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, para su posterior incineración a cargo del Hospital Provincial de Cotabambas. Ahí está la información. Y en Chalhuahuacho, ¿para cuándo? Ojalá estos boticas, farmacias no tengan pues obviamente las fechas de vencimiento. Por favor, hay que cuidar la salud de la población. Por otro lado, ya está entre nuestras manos la programación, el festejo por los 17 aniversario de la comunidad de Yamauiri. Para hoy, día central, izamiento de bandera, almuerzo de confraternidad, concurso de danzas de la comunidad, concurso de vestimenta de ropa típica, concurso de canto y poesía, gran serenata bailable
con artistas locales y nacionales. Felicitaciones, felicidades a la comunidad de Yamawiri. 6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar los titulares en el plano regional. Escuche bien, en esta mañana saludamos con mucho cariño a las provincias que hoy están cumpliendo aniversarios. Por el 197 aniversario de la provincia de Andahuaylas, asimismo a la provincia de Aymaraes en nuestra región, pero también en la región de Cusco están de aniversario la provincia de Chumbivilcas, cumpliendo 197 años de creación. Asimismo, la provincia de Quispicanchi, la provincia de Paucartambo y la provincia de Paruro. ¡Feliz aniversario! Feliz 197 aniversario a estas provincias. Por otro lado, Gianluca Lapadula se autodenomina el nuevo Willy Wonka, que pues de Cusco, el seleccionado peruano compartió imágenes de su experiencia chocolatera y se llamó él mismo como el popular personaje. Así es, amigos oyentes, preparó chocolate, y bueno, por eso dijo, ¿no? Soy el Willy Wonka de Cusco. Sí. Qué bueno, definitivamente nos causa mucha alegría que una personalidad así del deporte esté en Cusco y haciendo turismo nacional. Amigos oyentes, más información. Cusco lucirá su prenda más vistosa el 24 de junio. El Inti Raymi está de vuelta. Bueno, entregan una especial multimedia sobre la festividad declarada Patrimonio Cultural de la Nación, amigos oyentes. En realidad sí, está hermoso este reinicio nuevamente con todas estas vestimentas que se van a lucir y pues las prácticas vienen realizando, ¿no? En Sacsayhuamán el último fin de semana estuvimos también observando ahí. 6 de la mañana con 59 minutos. Disculpa, Liz, algo bien bonito en la región de Cusco en el aniversario es que, por ejemplo, las instituciones educativas, los propios padres en coordinación con la PAFA y ellos van o llevan a sus hijos vestidos con trajes típicos, ¿no? Con su chullito, su ponchito, alguna prenda del Cusco. En las noches también los pequeños vestidos así con trajes típicos de Cusco. Y eso lo hace más vistoso, más bonito el aniversario de Cusco. Y creo que todo cusqueño siempre va con alguna prenda, ¿no? De su región. Sí, este mes entendemos que, por ejemplo, las instituciones públicas, las municipalidades, todos ellos van con algún distintivo. Puede ser un ponchito, una chalina, un sombrerito, al igual que los niños, los estudiantes también están yendo a sus colegios, pues así de pasito se abrigan, ¿no es cierto? Entonces, qué bonito. Tratemos de hacer también eso en nuestra provincia, ¿no? En nuestra región. En muchas otras regiones también. Hay que copiar lo bueno siempre. 7 de la mañana en punto y nos vamos hasta Puno. El alcalde distrital de Cuyucuyo, pues se resiste a rendir cuentas. ¿Por qué será? Ante la queja de los pobladores del distrito de Cuyucuyo, esto en Sandia, por la resistencia del alcalde, pues de esta jurisdicción, Ubaldo Ochochoque Mamani, pues de presentar su informe económico. Ha intervenido la Defensoría del Pueblo y ha pedido pues a la autoridad edil convocar a una audiencia pública para cumplir con esta obligación. Por supuesto, tiene que dar pues las rendiciones a su población. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes. Todo el recurso del canon, por ejemplo, ¿en qué se estará gastando, no? En nuestra región. Me hago la pregunta y usted tiene que averiguar, ¿ok? Vamos, en Cusco. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha recibido más de 1.000 millones de soles por canon gasífero. ¿Dónde está ese dinero? 1.000 millones de soles. En el año 2022, gobiernos regionales y locales de Cusco percibieron más de 1.2 mil millones por concepto de canon por regalías gasíferas. ¿Y el Hospital de Lorena para cuándo? ¿En qué se gastará el aeropuerto para cuándo? ¿La vía expresa para cuándo? Las calles de Cusco. Dan pena. Tanta atención necesitan y tanto dinero que llega de parte de, por ejemplo, solo el canon gasífero. El canon es distinto, ¿no es cierto? Hay tantas empresas mineras que también hay en aquella región. Bueno, nos preguntamos nada más en qué se estará gastando esa platita. Año tras año los cusqueños esperan ese hospital de Antonio Lorena, ese aeropuerto, las vías de comunicación que deberían estar pues acorde
acorde con la maravilla del mundo, pero no es así. Usted va, alguna vez seguramente sí. Javier ha ido a visitar, digamos, por la Ollantaytambo, por esas zonas, esas carreteras, todos sí. huecos para poder ingresar a algún centro arqueológico. Da pena realmente. Arequipa, vamos hasta Arequipa. Gana concurso de Banco Interbancario de Desarrollo por programa Turismo con Futuro. Los destinos ganadores obtendrán, dice, un diagnóstico sobre su nivel de madurez tecnológica y un plan de acción para pues acelerar el uso y aplicación de la tecnología entre las empresas turísticas. Que bueno, entonces ahí está Arequipa también ingresando a Turismo con Futuro. 7:03 a.m. Titulares en el plano nacional. La nueva fiscal de la Nación se trata de Liz Patricia Benavides Vargas, quien reemplazará a Pablo Sánchez, quien ocupaba el cargo de forma interina desde el pasado 30 de marzo. Por otro lado, Pedro Castillo anuncia que responderá ante Comisión de Fiscalización por caso Zarratea. El grupo de trabajo parlamentario acudirá al despacho presidencial del Palacio de Gobierno el 27 de junio. Más información, amigos oyentes. Ministro de Educación anuncia que experiencia laboral dará puntaje adicional en concurso de nombramiento docente. El ministro de Educación, Rosendo Serna, aseguró que la prueba tendrá una connotación más realista y reconocerá el tiempo de servicio de los maestros contratados. Y por su parte también el ministro de Educación ha afirmado pues que no se observó ley sobre textos escolares del Congreso. Dijo él, para no mostrar confrontación. El ministro de Educación ha afirmado que no se observó la ley para que pues la población vea que no hay actitud de confrontación con el Congreso pese a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, así lo ha manifestado. 7:04 a.m. El Congreso, el gobierno están jugando con fuego al aprobar ley de comités de autodefensa. En cuestión, así es, amigos oyentes, exministro del Interior señala que no son consistentes de que un sector del país esté controlado por economías ilegales. Advierte el peligro de poner en manos de fuerzas paramilitares el control de la seguridad ciudadana. 7:05 a.m. Mientras tanto, RENIEG entregó la lista con 18.851 votantes fallecidos tras la aprobación del padrón electoral. La próxima entrega de una nueva relación de fallecidos inscritos en RENIEG se hará pues el 20 de julio. No es un número pequeño, ¿no? 18.851. O sea, son población electoral nada más. Más información y bueno, tras la situación del presidente de la República y esta posibilidad de vacancia, pues bueno, ahora en el Congreso de la República todos, absolutamente todos quieren ser presidentes del Congreso de la República, pues porque si se logra sacar, pues bueno, al presidente, ese sería el que asumiría este cargo. María del Carmen Alba descartó postular nuevamente a la presidencia del Congreso. Dijo lo siguiente: no está en mi agenda. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, dijo esperar que la próxima mesa directiva, que será elegida el 26 de julio, continúe trabajando para buscar consensos por el bien del país. Todos quieren, menos ella. ¿Qué tal? Medio raro eso. 7:06 a.m. Según ella dice, pero su corazoncito ya nos imaginamos. Internacionales, nos vamos. Paramédico huancaíno fue de voluntario a Ucrania y se encuentra pues desaparecido hace ya casi más de un mes. Bombero acudió a atender heridos en la guerra entre soldados y población civil. Se comunicaba constantemente con sus familias, pero pues Andy Bazán dejó de hacerlo a fines de mayo. Parientes se encuentran muy preocupados por este paramédico huancaíno peruano que fue de voluntario a Ucrania. Lamentable. Más información, amigos oyentes. En Camboya, escuche bien, descubren el pez de agua dulce más grande del mundo. Así es, un pescado de Camboya, bueno, en este caso un pescador, ¿no es cierto?, de esta localidad de Camboya capturó en el río Mekong una raya gigante de
300 kilos. El pez de agua dulce más grande jamás registrado, según los científicos. El mar siempre sorprende, ¿no? Sí, sí. El Y bueno, mar en este siempre caso no, sorprende. es de agua dulce, Liz, Agua es de dulce, río. ¿verdad? Y si hablamos Agua de dulce. ríos, pues bueno, en nuestra Amazonía, por ejemplo, uno de los peces más grandes es el paiche. El paiche. Bueno, y este es mucho más grande. 300 kilos. Imagínate, solo un pez. Ochayuaya, 300 kilos, hueracochacona. Gustavo Petro, luego de convertirse en presidente a partir pues de ayer, prácticamente Colombia es otra, dijo así. Virtual mandatario de Colombia se pronunció tras vencer a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza, manifestó así Gustavo Petro. 7 de la mañana con 8 minutos. Mientras tanto, en Ecuador, Guillermo Lasso promete defender Quito. Ante inminente marcha de organizaciones indígenas en la capital, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso aseguró que no permitirá que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos en Quito. Ahí se vienen los problemas sociales también en Ecuador. Por otro lado, Japón protesta ante China tras detectar una nueva plataforma para la extracción de gas en el mar. La Marina de Japón ha confirmado la instalación de equipos de perforación chino en la frontera marítima entre ambos países. Chaiña Tajrik Japón a China Ay, vida, y marasca, 7 de la mañana con 9 minutos. Información ahora en el plano deportivo. Vamos. Deporte. Y Matascashan, deporte. ¿Qué va a pasar, Liz, con Ricardo Gareca? Porque de todo ha se habido habla. una oferta, ¿no? De parte de Egipto y ¿ha aceptado o no ha aceptado? ¿Qué fue, Liz? Pero bueno, a ver, la información dice que Ricardo Gareca ha rechazado la oferta de Egipto y está priorizando nuestra selección peruana. El Tigre Gareca, pues despierta el interés de las selecciones de todo el mundo. Ahora último, pues se conoció que Egipto, pues, ¿cómo se pronuncia esta? Mohamed Salah, Ajá, ¿así? sí, sí. Mohamed Salah lo buscó, pero él prefirió, dice, a nuestro Perú. Qué bueno, que se queda. qué bueno. Ojalá, porque mira, hay muchos indicios de que Ricardo Gareca se queda, solo iniciando porque Juan Carlos Oblita hizo la conferencia desde la Videna, la conferencia de prensa, tranquilamente, si es que las cosas se hubieran roto y es que no habría ninguna relación ya con la federación, incluso él pudo hacer de cualquier otro sitio. Ahí es uno de los primeros indicios, y cuando Juan Carlos Oblitas hablaba sobre Gareca, pues bueno, daba claros indicios de que él va a continuar, pero hay condiciones, hay muchas condiciones que sí o sí se tienen que cumplir. 7 de la mañana con 10 minutos, La Padula vacaciona en Cusco a ritmo de Marisol en Cusco. Estuvo bailando, estuvo también cantando incluso. Wow. Ahora incluso bailó guainitos, porque bueno, parte de la experiencia de hacer turismo en Cusco no solo es la gastronomía, no solo son los restos arqueológicos, sino también la música tradicional del Cusco. A pesar de todo, yo sigo aquí, dijo el delantero de la selección peruana, sigue disfrutando de su tiempo libre en la ciudad imperial. Y bueno, el día de hoy les vamos a contar más detalles sobre su presencia en la región de Cusco. Ajá, ahí está entonces Gianluca Lapadula disfrutando de la maravilla en la región de Cusco. Carlos Compagnucci, así se pronuncia, tras su presentación como DT de Universitario, pues dijo él: he visto al equipo, me ilusiona, así dijo el técnico argentino Carlos Compagnucci. También aseguró que uno de los motivos que impulsó su regreso a Universitario fue que se sintió querido, amado. Como todos vuelven. Imagínate, 7 de la mañana con 11 minutos, amigos oyentes, vamos a una ligera pausa, estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajarina, cusco, ponen, hankuna, ponen más que todo, no cae
alguien que no hay que muy kiko. Autoridad municipal declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tenemos aquí alumnos que no trabajan para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una poncha ñoja, tarircurane, patán, llajtate, entonces, si hay teja, hay una poncha, 2 a 3 de la tarde, mantan nevada, callaricaraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sigue el amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga cantidad de desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
7 de la mañana con 17 minutos en el informativo Aguillarico y Guayaquicuna Panecona Jojatu Marcarico y Zapanca Jojniquichispa Sumajla, Kalilla, Walejla, Zapan Jojniquichis Riki Maiperach Chariki, Guaira Wasinjista Cancunapis Riki Uyarica Mushenguis, Campa Jueracocha, Campa Papito, Campa Mamita, Campa Taitai. Kampaj ari kan uyarikamchengo era sinjista kampaj riki jojatun mark ariku sumajla khalilla walejla. Y lógicamente, como cada mañana, la recomendación para los padres de familia, abrigar a los pequeños, a los que están yendo a sus instituciones educativas. Allichanta, achaikachison, amaginacho, chirimushamrica, allichanta, chirimushan. Y el día de hoy, oficialmente, ya hemos ingresado al invierno. A partir del día de hoy, las temperaturas van a descender más, van a ser más frías las mañanas y las tardes. Allí chantapone istiuko sonrique ni shaikistajrique wa konamampis mashka suiter chakantajrique busu chakantajchi champsik choraiko sonrique ojalá na chamanta tejes hakashanrique cheichakuna orique wa konatapsrique allí tapone istuikos. 7 de la mañana con 18 minutos. No sé si Liz, tú utilizabas los famosos suéter, ¿no? Y na chamanta ojalá na chamanta. Ya na chamanta oñichaleña. Ya no ojalá na chamanta. Ajá. Yurach chatar hariki aksar kenki chaga chayjata chutaruk hariki avisna nat oevisna ka qoñono ant aksar tiga hucharuñat hariki huchayarabuñata chaychakunat. Así es. Y bueno, la recomendación taitamamo con wawanjista alinta pistoiko sonriki chiñata ojon koyo hariki hap era chikunkuma. Y ahora, en estos tiempos de COVID y enfermedades respiratorias, amigos oyentes, usted se tiene que cuidar porque justamente la población, lamentablemente, ya hemos ingresado a esta etapa de que, pues bueno, ya no hay virus, en todo caso ya no tengo que cuidarme, pero no se olvide, ahora más que nunca usted tiene que cuidarse porque, bueno, la población ya se descuida y muchos a esta altura ya están con infecciones respiratorias, están estornudando, tosiendo, y si usted tiene una mascarilla ahí, pues bueno, ya tiene una protección y de esa forma ya no tiene esa posibilidad de contagiarse, ¿ok? Y bueno, importante resaltar también, amigos oyentes, que en este tiempo de COVID, pues bueno, uno tiene que seguir cuidándose. Amaginacho, Guaycaicona, Paneicona. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos con el desarrollo de las notas informativas, amigos oyentes. Tenemos entre manos el programa general de festejos por el 17 aniversario de la comunidad de Yamaguiri. Hoy es el día central. Se va a iniciar con el izamiento de la bandera, almuerzo de confraternidad, concurso de danzas de la comunidad, concurso de canto y poesía, gran serenata bailable con artistas locales y nacionales. Todo esto se va a desarrollar en la comunidad de Yamaguiri a partir de las 9 de la mañana, amigos oyentes. Feliz 17 aniversario. Guaycaicona Paneicona, Cancona Uyarikamshankiseki, comunidad campesina Yamaguiri, Canconapa, Jojatun Marcarecuy. Ari, Oaxaca Kushaikon, presidente Tawajape Kushaiko, ex autoridad Kunata, Oaxaca Kushaikuri, Willariwananko, Jimeina, Tatapeikonari, que celebraciones Kata, Ray Michacuita Parancaco, man, Uyarikamshan, Manapachacancho, Ajapi teléfono, señal, Nescapa Shamana, pero Uyarikamshanki Pachacan, Ñañachay Toracha, Yamawarimanta, Chacoajari Maiko, 974-78-2420, Chacanocaiko, Cacamariki, Rimeros, Willera, Manquico, y Meinan, Monaitacho, Ñaupajma Parishankis, Ray Michacuita, Chaitapas, Willarimanquico. Bueno, hablando de celebraciones, actividades en nuestra provincia de Cotabambas, específicamente en el distrito de Coyurqui, nos trasladamos hasta este distrito. Ya está en la línea telefónica Jorge Pedraza, jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, para hablar con respecto a este 13ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica y Artesanal, asimismo también ya del 18ª Competencia Hípica Interregional Acpitán 2022. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Uyaricuy. Muy buenos días, Liz, y primera intención saludar a tus oyentes de toda la provincia de Cotabambas, y también de la provincia de Grau, y también los que nos están escuchando a través de las redes sociales, en la transmisión en vivo, y todos los hermanos de nuestro distrito de Coyurqui y de sus 21 comunidades. Bueno, asimismo, como tú lo has afirmado, mañana inicia esta 13ª edición de la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Acpitán 2022.
2022, lo cual la invitación ya está hecha a todos nuestros productores de las 21 comunidades de nuestro distrito. Mañana vamos a tener la apertura. Hoy ya se está haciendo ya algunos detalles más de la instalación de los stands en el lugar de Comunpampa, de la comunidad de Aspitán. Esta tercera edición de esta feria tiene muchísima historia y mucha tradición, ya que durante anteriores gestiones lo han tratado también de elevar esta tradición y de hecho también la promoción para que todos nuestros hermanos de toda la provincia de Cochabamba puedan estar presentes. Bueno, mañana se va a dar en los concursos agroindustriales, en el tema también del concurso de palta, el concurso de granos agrícolas, el concurso también de los derivados lácteos, de todos los productos que también tenemos en los diferentes proyectos productivos de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Asimismo, el día jueves 23 vamos a tener el concurso de cuyes, de ganado vacuno, en fin, de toda la variedad que se está presentando en nuestro distrito de Coyurqui. Esos son los 2 días más importantes que vamos a tener gracias al proyecto de mejoramiento de las capacidades de los productores y la articulación comercial de nuestro distrito de Coyurqui, que está presente en esta 13ª edición de la Feria Aspitán 2022. Empezando primero de estos 2 días, Liz, para posteriormente pasarnos al día 24 y 25, que va a ser la 18ª edición de la competencia hípica interregional. Y muy importante hecho, porque van a venir bastantes participantes desde la ciudad del Cusco, Arequipa, Puno, y hecho que también desde la provincia de Cochabamba ya se están preparando con sus mejores ejemplares para estar en esta pista hípica de Comunpampa. Si hay alguna pregunta, algún detalle de repente por resolver, Liz, estamos dispuestos. Claro que sí, Jorge. De hecho, las felicitaciones obviamente a las instituciones, en este caso a la municipalidad, de llevar adelante estas ferias, efectivamente, donde nuestros hermanos productores tienen la posibilidad, ¿no?, de mostrar, de vender, de poder articular, y el tema pues de la economía, poder nuevamente desarrollar, es necesario, importante en nuestras localidades, en nuestros distritos y nuestras comunidades. Y de hecho eso es lo que va a desarrollar o se va a hacer pues en esta 13ª edición, como dices, de la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica y Artesanal. ¿Y cómo están los ánimos? Obviamente ya a unas horas prácticamente de iniciar, de los productores allá en el distrito de Coyurqui. Claro, a pesar de la coyuntura mundial, que hemos tenido la restricción a causa de la pandemia de la COVID-19, no se ha podido llevar esta feria a nivel nacional, y de hecho que también se está reactivando este año este tipo de eventos donde, como tú lo afirmas, ¿no?, dinamiza la economía de nuestro distrito de Coyurqui, no solo de forma directa e indirectamente, ¿no? Bueno, los ánimos están muy bien en nuestro distrito. Ya vemos que también los productores están ya preparando sus productos para poder estar mañana en la feria, en la inauguración. Estamos a un día y reiteramos la cordial invitación también a las personas que pueden venir a nuestro distrito de Coyurqui, que es muy bonito. Hay lugares donde se pueden hospedar. Seguro también están los amigos de toda la provincia de Cochabamba, están los amigos de Chalhuahuacho, de Mara, de Ajaquira, de Tamboama mismo, a ustedes mismos de la radio, Liz, a todo tu equipo que pueden estar mañana ahí. Tenemos preparado una merienda coyurquina para ustedes, muy delicioso, para que también puedan degustar ahí con su equipo técnico. Y de hecho, todos pueden estar invitados desde la ciudad de Abancay, de la ciudad del Cusco, de Andahuaylas, en fin, de todas las provincias de nuestra querida región de Apurímac también. Sí, pues creo que se estuvo hablando, si no mal recuerdo, salimos ya hace un par de semanas o la semana anterior con el gerente de Desarrollo Económico, y nos comentaba con respecto a esta guatiada, la guatiada más grande del mundo, lo diríamos así, porque era, ¿cuánto? 1 tonelada, creo que algo así, de papa, algo así. Cuéntanos, ¿cómo están también? Y me imagino que ya están empezando a hacer el horno. Claro, ya se está haciendo el horno, así como tú lo has indicado. Ese es el reto de la comunidad de Aspitán, con el apoyo hecho con de la municipalidad y de la Sugerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, a la dirección del ingeniero Meiko Elbosa Cadagan, que él es el encargado, ¿no? Ese es el reto de este año, de hacer una guatia bien grande,
se va a tener que apoyar por partes con maquinaria, donde también nuestros hermanos de la comunidad están preparando y están poniendo también el producto que es principal, ¿no? La papa nativa, que va a estar ahí, de hecho, preparado. Y vamos a poder comer todos, o sea, si vamos 1000 personas, todos vamos a poder agarrar si quieren un poquito de papa y poder degustar, de hecho, con nuestra uchucuta ahí en la feria de Actitán, Liz. Pues seguro que va a estar muy bonito, muy excelente. De seguro, Jorge, pues ojalá nos podamos dar tiempo, Javier, para poder ir, pues participar de esta guatiada, qué rico realmente. Jorge, pues de hecho que también se habla con respecto a esta gran competencia hípica interregional Coyllurqui 2022, pues obviamente en las regiones vecinas se habla de este tema, entendemos la participación que el día 24 y 25 estarán desde Arequipa, Puno, Cusco, obviamente nuestra región, nuestra provincia, involucrados en esta gran competencia hípica. Sí, claro, como lo hemos indicado en el spot publicitario, que también nos está apoyando Radio Surfo y agradecemos, de hecho, de primera intención, del apoyo que siempre brinda a los distritos de la provincia de Cochabamba en realizarse y poder difundir sus actividades. Va a estar el 24, se tiene ya la presencia de algunos participantes, asimismo también de nuestros amigos de Chalhuahuacho, de Mara, de Akira, que van a estar presentes ahí con sus ejemplares, y también nuestros hermanos de Puno, nuestros hermanos de Cusco, de Arequipa, nos han confirmado ya la participación. Saludar al profesor Richard Valencia, que es el presidente del Club Hípico y Círculo Gallístico de nuestro distrito de Coyurque, que él está en la coordinación. Estoy seguro que también en el transcurso de estos días también nos va a dar mayores detalles de cómo se va a llevar esta importante 18ª edición de la competencia hípica interregional. Bueno, según lo que cuenta la historia, Liz, este tema se ha iniciado hace 18 años atrás con esta competencia. Posteriormente, en el mismo lugar agregaron el tema de la feria para que sea la 13ª edición. Y así poco a poco, gestiones tras gestiones, va creciendo esta cultura y tradición de realizar esta importante actividad, que es una de las principales de nuestro distrito de Coyurqui y que aglomera bastante gente para que también puedan visitar y, como tú lo has indicado, pueda dinamizar nuestra economía, que es muy necesaria de nuestros productores, y también de hecho prepararse que los productores, muy aparte también de la competencia hípica, se preparen para otras competencias que se desarrollan en la ciudad del Cusco o fuera de la región de Apurímac. Qué bueno, Jorge, realmente resaltar todas estas actividades que pues ahora sí podamos desarrollarlas obviamente en nuestras localidades, en nuestros distritos, nuestras comunidades. Y bueno, decíamos, ¿no? Y repetíamos, después de 2 años encerrados seguramente y no hacer lo que seguramente nos gusta, poder desarrollar estas ferias, poder desarrollar estas competencias hípicas, gallísticas en nuestra provincia. Y bueno, prácticamente ya falta un día, unas horas nada más para este inicio de esta feria. En el desarrollo, ojalá, Jorge, podamos tener una comunicación también a este número de la radio y nos puedas contar el inicio mismo ya prácticamente de mañana. Esperemos tener también en este medio de comunicación a la primera autoridad, quien seguramente estará haciendo pues la inauguración misma de este evento. Perfecto, Liz, muchísimas gracias por también permitirnos llegar a nuestros hermanos de toda la provincia de Cotabambas. La radio es muy importante en estos momentos, es un medio de comunicación que siempre permite hacer fuerza entre nuestros hermanos cotabambinos. Ante cualquier situación que pueda suceder, ante que cualquier tema podemos enfrentar, esa es la única forma de repente de poder unirnos y hacer fuerza a enfrentar muchísimas cosas que pueden venir. Mañana estoy seguro que vamos a estar con la autoridad edil, también con el presidente de la comisión organizadora, con el comisario, estaremos con todos los hermanos, también con los regidores que van a estar presentes ahí en esta inauguración de esta 13ª edición de la feria Actitán, y agradecerle de manera, siempre agradecerte por permitirnos estar a través de tu medio de comunicación, Liz. Gustosos, Radio Surfo, y siempre se escucha bien fuerte también acá en nuestro distrito de Coyurque. Gracias a ti, Jorge, por atendernos. Y bueno, mañana entonces nos reencontramos pues en este medio de comunicación para dar mayores detalles. Muchas gracias. Buenos días. Listo, perfecto, gracias.
Permiso. 7 de la mañana con 32 minutos, ahí están las actividades en el distrito de Coyurqui. Hay competencia hípica, Liz, el día 24 y 25. Vienen de Arequipa, por ejemplo, de Caylloma, de Puno, de Macarí. De la región de Cusco está desde Anta, Corca, Totora, Capi, Paruro, Accha, Omacha, Chumbivilcas, acá cerquita, Capajmarca también, Colquemarca, Belille, Chilloroya, disculpas, Espinar, ¿no es cierto? Alto Pichigua, Canas, Llanoca, de Apurímac, Abancay, lógicamente, Curahuasi, Antabamba, Circa, que está acá cerca nomás, Liz, Chuquibambilla, Grao, Progreso, Guayllati, Palpacachi, lógicamente también nuestra provincia de Cotabambas, amigos oyentes, todos participando. 3 categorías, categoría A, caballos altoandinos, categoría B, caballos mejorados, categoría C, caballos de sangre o hipódromo. Y estoy más que seguro que don Aquiles Abarca también estará ahí presente en esta competencia hípica, Liz. Así es. Le damos la bienvenida al profesor Aquiles Abarca en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Buena cocha Aquiles, Chaypichu Kashanki. Profesor Aquiles, Seminalia, Lilancho. Ayer, muy buenos días, Alilán, Nocaja, Puricuyane. Kusa, Huaracocha, Aquiles, no caigo Jarimaya Cushaico, que hay periqui, que hay competencia hípica interregional, Coyurqui 2022, Nesjariqui, Aparicón, Caña, Faltero, Punchaullaña, 24 y 25. Seguramente usted estará también, pues, en esta competencia, profesor Aquiles. Bueno, apurele pastas señorita les coteran pues jerek chumivilcas tonocato gates falta tachuran como chumivilcas lachtat. Justamente quiero saludar esta mañana muy especial a todos los amigos ex paisanos de la provincia de Chumbivilcas. Mi saludo muy cordial desde Tamobamba, provincia de Cotabambas, a la provincia de Chumbivilcas por su aniversario. Hoy día 21 de junio está cumpliendo un año más de su creación política. Se creó pues un 21 de junio del año 1825 por el generalísimo Simón Bolívar, ¿no es cierto? Mi saludo afectuoso a todos los chumbilcanos, en especial pues a mis amigos en Santo Tomás, a Luis Bosa, a la Bosa, ¿no? Luego a Loco Yemi Bosa, un gran amigo también, a Claudio Laime, al profesor Eusebio Villena, vocalista del conjunto Pancho Gómez Negrón, Causacuchara, Hueracocha. Bueno, su hermano, pues el amigo José se fue, se adelantó. El amigo Castro, integrante del conjunto Pancho Gómez Negrón, también se fue. Bueno, así es la vida, el destino, pues con este COVID, ¿no? Así que bueno, pues también mi saludo a todos los amigos en diferentes distritos de Chumbivilcas, porque en cada distrito, pues señorita Liz, tenemos amistades, amigos buenos, así que para todos ellos, porque es aniversario de una provincia de Chumbivilcas. Seguro que el día de mañana les voy a buscar para saludar personalmente a mis amigos con quienes me voy a encontrar, señorita Liz. Es una persona para mí que tocó un cuivan. Pues no hay que un vilcana canque, aniversario que na poemiquiches, hatun marcariguita para que señorita lista movamba lactan mancapacha. También, bueno, pues saludo a mis paisanos del centro poblado de Pumamarca. También están de aniversario en el 24 de junio del presente mes, están de aniversario. Bueno, pues ahora vienen cumpliendo diferentes actividades. Antes de ahí se llevó, ¿no?, riña de gallos, pelea de gallos, qué bonito. Bueno, pues había bastante concurrencia, buena participación, así es. Bueno, pues también en Pumamarca hoy día la Municipalidad Provincial estará inaugurando proyectos de invernadero en Pumamarca, en Choqueca, ¿no? Que bien, toda obra bienvenido, pero, acá hay un pero. Mis queridos paisanos tienen que dar un buen uso, pues, porque no, por ejemplo, este proyecto tiene costo y como invernadero no puede ser utilizado, pues,
para meter mis ovinos, cualquier animalillo, gallinero, no, sino que hay que dar su uso correcto, ¿no le parece? Así es. También el día de mañana la Municipalidad Provincial de Cochabamba, Tamobamba, colocará la primera piedra en la comunidad de Ello, proyecto de planta de mejoramiento genético de ovinos. Alguien pone bienvenido, ya bacán que la comunidad cree que primero nata Rumita Churayon Carica, Municipalidad Provincial, alcalde seguramente, ya que hay planta Ruacón Carica, ya hay un proyecto que hace planta de mejoramiento genético de ovinos. Ya hay una rimarimini, señorita Liz, bueno, y matacho tapurimuanquimampas. Kusapone Guaracocha aquí les añan chaco y griki, kusapone riki. Y minatas conectan horas tambobamba kashan, allí chantacho chirishan manatacho. Bueno, chirichak, kunang kila kunang chirinan tachak chirim shambut alin tapunin chirik tohari chimushan. Aritum papuyu kamusan kay nonche ojalá titaitan chirik wak chirimuman yari que cheka cuidexan spone siempre no caps alin chatta que estorcos pomporishan y campo kunataps ragots Javier. Cosa chapone, profesor Aquiles, allí chanta pistiocos papone niki. En todo caso, chumbivilcas pecain keriki, coyorkip cain genandempe por eramo que un checona. No pacare que ragots Javier cani turista, tamo bambino. Jai pipis mai llaqta pipis rihuri atej mai pin hatun carrera cabal chapari con jai tarikuni. Mai gallo, pelea de gallos can alimponi chay tarikuni toros kunataja ni hablar pues quiero pecas agriki timquita y patis agriki y me inala coteramos hace que joilki marina y porque cosculak tamam no ka chungiltamat o gatina y ganan chayna tan mai nimpeja y achani chungilkaria mantan pasara tamon cosco mare que intiraimi man kunan karikan ka intiraimi pues anche una khabar ya para pita vera coche Javier. Bueno, antes esclavo carani kunan kamana ni libre ni gani vera coche Javier. Cosa pone Guaracocha Aquiles, ¿ah? Ojalá yo también algún día pueda decir eso, ¿no? Nosotros somos esclavos del trabajo, todos los días trabajo. Esclavos. Y ojalá algún día, profesor Aquiles, al igual que usted, también pueda disfrutar también de la vida. Qué bueno, y justamente ahora es cuando, porque chimandar ima pa yang caña tauna tosu chas pa yang caña cheche kakamari, profesor Aquiles. Muchas gracias, le agradecemos. Hasta el día de mañana, profesor Aquiles. Hasta el día viernes, mi querido Javier, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Viaje man pasa siempre Carique. Yo resalto mucho de eso, la parte final, lo que nos dice el profesor Aquiles, porque bueno, aunque al final, ¿no? Cuando eres joven tienes que dedicarte al trabajo, ¿no? Trabajar 1, 2, 3 veces, conseguir otros trabajos adicionales, enfocarte también bien en tu trabajo, conseguir pues bueno, cosas, ¿no? Para tu familia, porque al final todo es por la familia, amigos oyentes. Y luego cuando ya uno se jubila o llega a un punto de la independencia, pues bueno, disfrutar de algunas cosas, ¿no? De la vida. Mire, el profesor Aquiles va a estar aquí, allá, va a estar en Cusco, en Chumbivilcas. Ajá. Qué bueno. Y como él dice, ¿no? Y los amigos están pues justamente en todo lado. Sí. Ahí están los amigos. Qué bueno, qué bueno. 7 de la mañana con 41 minutos. De acá de un rato también vamos a tratar de conectarnos con la provincia de Chumbivilcas porque ellos también están de aniversario. Y hablando de aniversarios, la comunidad campesina de Pumamarca también está de aniversario, 46 años. Huaycaicona, Panaicona. Entre manos tenemos el programa general de festejos para el día de hoy, 21. Hay actividades, mucha atención, feria agropecuaria y artesanal, concurso de guatia, concurso de pusca y concurso de agua, ¿ya? Pues yo entiendo un poquito. Puedo. Pues ganen. Alto pataman dari ya mama igual potak andi dia cari alto pataman dari ya kakak pataman dari kaca kamu ri fushkatak pem pekamannya nyari ya ri rat
Torik Pushkarparin Grek Anterparin. 22-23 Uyaritz Waikona Panecona. Fútbol intercomunidades, varones y mujeres. Concurso de faroles a las 6 de la noche. Concurso de canto y música. Gran serenata en la noche, dice, con la participación de artistas locales y nacionales. Verónica Rojas, también va a estar Roosevelt de los Andes, Cóndor Andino, bandolero de Tambobamba, los bandoleros de Tambobamba. 24 de junio, día del Inti Raymi, día central en la comunidad de Pumamarca, izamiento del pabellón nacional, concurso de desfile intersectorial, concurso de, dice, afición de caballos, muy bien, concurso de poesía, concurso de chilinganos, concurso de danzas. 25 de junio, gran corrida de toros por el Cargullo, el señor Juvenal Guamaní, Paicharique, Roaren Carique. 26 de junio, gran doma de potros y recepción de Cargullo, dice, en la noche, gran despedida con los artistas locales. Piconat Can, a ver, Cancarique, Julio López, Leonardo Guamaní, Callangata Ricky, Lucy Corazón, Matías Guamaní. Paiconaban Charique Cusericoso. Feliz aniversario a la comunidad campesina de Pumamarca, 46 años nos gata junto a Icoshanco Ricky, Paiconapesique y mi mana actividad con Ata Wakirichishanco. Matías Antojasen Matías wanto supara kama unaya Matías ta no ga rexenia rexenquecho que chicucha de calle satera chicucha calle satera hari to sutari mai que kuriki paiwan ka Matías y mena Matías vidaiki chicuchang mantacho rexaren chicuchang mantacho khabaranji khawakorai kenyacho khawakorai ginya campas mai pis Matías kapuan pisa un saludo allá en Pumamarca para cachay lado ya penoca cachane nespea waja parimaro sunchis nespea nene yo ashan son paitaka Matías seguramente ricuran quiere que parimerta para cocina piari que caran Lenta Huayco, su sueño siempre era justamente ser artista. Sí, la música, ¿no es cierto? Ahora mira, pues gran artista realmente. Qué bueno. 7 de la mañana con 44 minutos. Agradecemos su preferencia a través de transmisión de Facebook. Saludos a Roxana Huacho. Saludos, señores de Radio Surfui desde Cusco, siempre en sintonía de la emisora. Saludos en Patario. Gracias por la sintonía, Roxana. Nos escribe Juana Lunas. También nos dice lo siguiente. Buenos días, amigos del informativo Huillaricuy. Saludos cordiales desde Italia. Amiga Lisa Saldívar y Javier Chejia. Muchas gracias, Juana Lunas. Irene Arredondo Sanabria nos escribe, nos dice: buenos días, compañeros de Radio Surfui en Cotabambas. El día 24 de junio está de fiesta patronal la comunidad de San Juan en el distrito de Cotabambas. Hay campeonato deportivo, también platos típicos a base de cuy. Saludos para los oyentes también de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Muchísimas gracias por la sintonía. 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos con más información a esta hora de la mañana. Así es, Javier, y bueno, reiteramos por supuesto el saludo a todas las provincias que hoy están de aniversario, y uno de ellos es pues la hermana provincia de Chumbivilcas, allá al frente nada más, ahí nos sintonizan, en Japajmarca nos sintonizan, Colquemarca, Belille, Chamaca, Libitaca, Yusco, Quiñota, que están acá a la vueltita nada más, en la capital de la provincia, Santo Tomás. Y bueno, está en la línea telefónica ya a esta hora de la mañana la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Chumbivilcas, la profesora Eva Valle Prieto, quien se va a dirigir también en esta mañana a Chumbivilcas en sus 197 años de creación política. Profesora Eva, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy de Radio Surfui. Desde la provincia de Cotabambas le saludamos. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero saludar primero a todos los pobladores y radioyentes de esta prestigiosa emisora, a todos de la provincia de Cotabambas. Mi participación es para poder, a través de esta emisora, saludar a todos los pobladores de nuestra provincia de Chumbivilcas, a nuestra alcaldesa, la
a la señorita María Liz Payo Arotaipe, a todos sus regidores, trabajadores de la municipalidad provincial. También transmitir un saludo a los 8 alcaldes de los distritos que integran esta provincia, alcaldes del distrito de Capamarca, Chamaca, Libitaca, Belille, Colquemarca, Luzco, Quiñota y Santo Tomás. Bueno, en este 97º aniversario, quiero desearles a todos un saludo fraterno desde nuestra UGEL, desde todo nuestro equipo de trabajadores, nuestros jefes de línea, especialistas y docentes, directores y estudiantes. Un saludo a todos los pobladores por su 197 aniversario. Desearles que continuemos con ese trabajo colaborativo, trabajo en equipo, coordinado, para que podamos sacar adelante a nuestra provincia en el aspecto educativo, de salud y en todos los niveles y modalidades. Éxitos nuevamente, invoco a todos a una participación colaborativa, solo así vamos a lograr el éxito de nuestra provincia chumbivilcana. Por supuesto, profesora Eva, pues el saludo desde esta provincia de Cotabambas, la hermana provincia con Chumbivilcas. Estamos muy, muy cercanos y efectivamente pues hacemos llegar este cordial saludo desde esta provincia. Bueno, desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Chumbivilcas entendemos que se viene trabajando en beneficio de la población educativa de la provincia de Cotabambas, reitero, y bueno, entiendo que también de Chumbivilcas, y entiendo también pues para este aniversario ustedes como institución han venido desarrollando actividades importantes en esta celebración, profesora Eva. Sí, no hemos dejado pasar en alto y tenemos que sumarnos a todas las actividades que han planificado desde la municipalidad, tales como el día de la participación de los carros alegóricos, el día de ayer en el pasacalle, ¿no?, con los trajes típicos de nuestra provincia, y hoy participaremos en el desfile cívico. Bueno, el desfile cívico tan esperado, todas las instituciones saludando a la provincia de Chumbivilcas, que también me dio a nacer a mí. Profesora Eva, emocionada yo obviamente desde esta provincia igual, pues a través suyo hago llegar a todas mis hermanas, mis hermanos chumbivilcanos en sus 197 años de creación política. Un gran abrazo para la provincia de Chumbivilcas, profesora Eva, y seguramente vamos a tener la posibilidad de estar siempre en contacto y conversando de la parte ya educativa en la provincia de Chumbivilcas. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días y un saludo nuevamente a todos nuestros hermanos de la provincia de la que usted dirige. Muchas gracias. Un gran abrazo, profesora Eva. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, el saludo para la provincia de Chumbivilcas. Huarmepa, Jarepa, Jotripa, Jatumpa, Hatuna, Peikio, Canconapa, Uyarigamshanks, entero comunidad Conapi, distrito, Maikamata, no canchis, Chanchicho, Guairawasi, Surfui, Hatuna, Peikio, Chasquiricuichis, que hay, Eriki, 197 aniversario de creación política Nescapi. Cosa pone, ¿ah? Un saludo para todos nuestros oyentes de la provincia de Chumbivilcas. Llegamos a gran sector de la provincia de Chumbivilcas, ¿no a es la cierto? mayoría, a la mayoría. Las zonas más cercanas, Liz, acá de Chumbivilcas, tú que conoces, por favor, no quiero equivocarme. Está Capamarca, que nos sintonizan full allí, está Colquemarca, al frente nada más, y acá a la vueltita está pues Quiñota y Luzco, que son los más cercanos, digamos, y Santo Tomás también a la provincia de Cotabambas, y bueno, un poquito más allá está pues Belille, está Libitaca y Chamaca, que también nos sintonizan porque nos llaman siempre de Chamaca, nos llaman siempre de Belille, pues para poder nosotros complacer los temitas musicales, ¿no? Y de Pancho Gómez Negrón, que siempre nos los han pedido. Definitivamente, ¿ah? Feliz aniversario, 197 años
provincia de Chumbivilcas, y ahí también en la región de Cusco el saludo para la provincia de Quispicanchi, la provincia de Paucartambo, la provincia de Paruro, en Andahuaylas también, amigos oyentes. Aymaraes está de aniversario y extendemos el saludo para todas estas provincias que el día de hoy están, pues bueno, celebrando un día más de creación política. 7 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana vamos a revisar información positiva para la región de Apurímac. Mucha atención, escuche bien. Cristian Alcaraz. Así es, así se llama el señor, el talento andahuaylino que ocupó el primer lugar para trabajar en el Banco Central de Reservas del Perú. A sus 25 años también ha obtenido el primer puesto histórico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su sueño siempre fue laborar en la autoridad monetaria. Les compartimos la información, amigos oyentes. Cristian Alcaraz Valer nació en Andahuaylas, Apurímac, hace 25 años, pero también se identifica como ayacuchano por ser el lugar donde creció y empezó a ver, digamos, en las portadas de los periódicos noticias relacionadas con la economía de nuestro país. Él dice lo siguiente: me daba curiosidad saber que había detrás de esos titulares. Dice el joven que años después sería el mejor estudiante en el concurso de finanzas avanzadas o curso de verano del Banco Central de Reservas del Perú, Liz. Bueno, se trata pues de Cristian, quien ocupó el primer lugar en uno de los concursos de extensión universitaria más competitiva del país, donde postulan pues miles y miles de estudiantes y egresados de economía y carreras relacionadas a nivel nacional, y en el que son seleccionados son 33 para poder participar. Solo 33, Solo 33. Y de estos 33, uno prácticamente es el ganador, ¿no? Ahora tiene la oportunidad de trabajar en el Banco Central de Reservas del Perú. Él dice lo siguiente: fue mi sueño desde el segundo siglo de mi carrera, cuando vi un folleto sobre el curso de verano y sus destacados egresados. Esa noche cambió mi vida, recuerda el joven Cristian. Realmente. Bueno, por ese tiempo, habla del año 2015, pues Julio Velarde, presidente del directorio de la BCR, pues fue premiado, dijo, como banquero central del año a nivel global, algo que terminó pues por convencer a Cristian de que algún día llegaría a ser parte de esa institución. Imagínate, ¿no? Formar parte del Banco Central de Reservas del Perú. Orgullo. Y ojo, es apurimeño, y a sus 25 años, Liz, 25 años, tiene 25. Futuro para rato este joven. Seguramente el próximo Velarde. Yo creo que sí, Ojalá. Yo creo que sí. Ojalá, necesitamos Vamos así a jóvenes. Recibir esta llamada, Javier. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Pantaramucutzna. Continuamos, Liz, en todo caso. Ahí está entonces la información. Orgullo para Cotabambas, orgullo para nuestra región de Apurímac, obviamente, pues un apurimeño, ¿no? Que esté resaltando en cuanto a los estudios y así seguramente los padres de familia. Apoyemos a los hijos cuando tengan estos sueños, estos anhelos. Hay que ayudar, perseguir sus sueños junto a nuestros hijos. Soy Pasiriki, Villarikuna, Kunantutaman Tampa, 7 de la mañana ya con 55 minutos, y ya se vienen alistando nuestros compañeros de labores con el deporte, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí están esperando los caballeros, también las señoras, las señoritas, los jóvenes. El deporte es importante, y por supuesto también con respecto pues a las primeras planas. En unos instantes tenemos información que compartir en esta mañana, y justamente pues el frío. En relación al frío, hemos empezado el frío, al lado con Anca. ¿Sí? Ahora porque sí. No se aguanta el frío. No se aguantaba. Hasta ayer estuvimos temblando así. Seguramente lo notaron, ¿no es cierto? Ricky, joña, pues ya está llaña que en mi tierra les dicen, ¿no? Velaikita, canchachichengue, bañochi, velaikita. Sí, pues.
Bueno, hablando del tema, amigos oyentes, el CENAMI ha dicho lo siguiente. Bueno, las proyecciones de las temperaturas para el invierno de 2022 en nuestro país. CENAMI advierte que en la Sierra Sur podría soportar hasta 20 grados bajo cero en julio y septiembre. Las zonas más afectadas serían las zonas altoandinas de Tacna, Moquegua, Arequipa, parte de Puno y también parte de la región de Apurímac. Sopayatan Chiremonga, Nespataj, Willaricamuchanco, Guayacaicona, Paneicona. Vamos, ampliamos esta nota informativa, amigos oyentes. Ajá, entonces, a ver, Pistucusunches, durante el trimestre de julio-septiembre, pues se abarca la temperatura de invierno 2022. Recién estamos empezando. Pues que se inició oficialmente, como decíamos, en horas de la mañana, 4:14 de la mañana de este martes. Se esperan temperaturas mínimas por debajo de lo normal, con valores extremos de hasta 20 grados bajo cero durante la noche en la Sierra Sur Occidental. Bueno, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI precisó que en pronóstico alcanza las zonas altas del departamento de Tacna, Moquegua, Arequipa, parte de Puno y también parte de la región de Apurímac y Cusco. Respecto a las temperaturas máximas en promedio, pues presentarán valores dentro de los rangos normales, excepto en la región costera central y sur, donde se prevén condiciones térmicas por debajo de lo normal debido a las condiciones frías anómalas de la temperatura superficial del mar y los patrones atmosféricos asociados. Así es, amigos oyentes, de acuerdo al comunicado oficial número 06-2022, se mantiene activo el estado de alerta de la Niña costera, debido a que se espera que la temperatura superficial del mar en la región, pues bueno, esté alcanzando, dice, el Niño 1+2, que incluye la zona norte y centro del mar peruano, continúe con valores por debajo de la normal hasta agosto de 2022. El Pacífico Central se espera, bueno, la Niña débil, por lo menos hasta octubre. Chipis, Callanta, fenómeno de la Niña Nesca, Guayacaicona, Paneicona. Así que a tomar las previsiones del caso correspondiente. Las temperaturas en lo que vienen a ser los próximos meses estarían llegando hasta menos 20 grados bajo cero. Hasta más con allí chantapon estiguo son chiñata riki ojo on koikonao riki on corazón. Pistucusunchis, ñañaykuna, turaykuna, matichatapas riki, q'uñichata suaypis ujiakusunchis, unuchawan, wawakunatapas q'uñi unuchawan, upatamusunchis, uyachanta, ñaqch'atamusunchis, makichanta, maylichitamusunchis, machiri unuwanqa, mamita, papito, wawakuna riki, unquruqtinri, nuqanchispaq riki, suaypas, p'itayshana kanqa hospitalman, riki, centro de salud, rantishana kanqa, imakunatapas, medicamento, nisqakunatapas, hampikunatapas, chaqa, nuqanchispaq chaykuna kanqa riki gastukunapas chaqa ñañaykuna turaykuna aswaypas allinchata mamita kan riki wawakunata p'istutamunki colegio marinanpaq escuelaman rinanpaq wawakunata allinchata mijuchisunchis riki paykunatapas allincha kanankupaq mana chaypaqa mana allinta mijuqtinku llatataqya unquykunapas yamuyashantaq chaymi kashan recomendaciones qakunan tutamantanpaq 8 de la mañana en punto. 8 de la mañana en punto. A esta hora de la mañana, amigos oyentes, vamos a revisar las portadas, bueno, la información deportiva. Deportes, Vamos. entonces. En Willaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana en punto, amigos oyentes, vamos a revisar las portadas. Bueno, mil disculpas, la información en el plano deportivo. Ya ahí en la cabina, es la cabina número 3, ¿no es cierto? Gonzalo Guirce con la información en el plano deportivo. 8 de la mañana en punto. Gonzalo ha estado a él sí no le hace frío, creo mucho. Sí, es que esa cabina está climatizada, ¿no es cierto? Es al estilo de los estadios de... ¿Cómo se llama? ¿Donde jugaron ahora último? Sí. Bueno, donde yo le decía, a este ¿no? arquero Saltimbanqui. Al Saltimbanqui, ¿no? Bueno, esa cabina está climatizada. Tal por cual. eso Gonzalo está así con su camisita, ¿no es cierto? Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Adelante con la información en el plano deportivo.
¿Cómo estás, Javier? Buenos días, Liz, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Acá estamos un poco, ¿no?, aclimatados, como tú dices, con la camisita ya de Radio Surfui, listos para empezar el bloque deportivo. Vamos a hacer un repaso, Javier y Liz, de lo que fue rápidamente los resultados de las semifinales de la Copa Perú de Cotabambas para todos los hinchas del fútbol aquí en Cotabambas. El Club Cóndor, el de Mara, perdió 1-0 contra el Social Akira. El equipo de Caca Cárcel dio el batacazo en tierras mareñas y viene ilusionado a jugar de vuelta el próximo domingo, para sellar su clasificación a la etapa departamental. En tanto, el Club Cóndor de Mara, conocido por su garra y temperamento, de alguna forma quiere dar vuelta al marcador para hacer nuevamente historia en la Copa Perú, en la etapa provincial. De igual manera, también se enfrentó el Virgen del Carmen Cochapata contra Juventud Chumilla y le metió una goleada de 4-1. Un partido con muchos goles, y el Club Juventud Chumilla de Chalhuahuacho llegó hasta la antigua capital de Cotabambas con toda su prensa, y los de Chumilla llegaron muy enfocados y mentalizados con la única consigna de rescatar al menos el empate ante un poderoso Virgen del Carmen Cochapata. Sin embargo, el partido quedó 4-1 a favor del equipo cotabambino. Se va a jugar todavía la vuelta de estos partidos y por supuesto nosotros vamos a estar coberturando todos los resultados para traerle la información aquí en el informativo Huillaricui. Vamos con las noticias más resaltantes también en el ámbito local y nacional. Ricardo Gareca le dijo no a Egipto y tiene como prioridad el Perú. El portal Figol señaló que Egipto presentó su oferta para poder contratar al Tigre Gareca, pero el estratega argentino rechazó la propuesta para continuar en la selección peruana. También se pronunció sobre el futuro de Ricardo Gareca e informó que el Tigre Gareca estaría siendo perseguido, por la selección de Qatar. Quiere que el Tigre Gareca sea el nuevo entrenador de Qatar, pero todavía Ricardo Gareca no ha dado una opción. Esto indicaría que está más inclinado por continuar en la selección peruana de fútbol. Por otro lado, Carlos Companucci es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes. Ya se hizo oficial su contratación, su presentación. El día de ayer, mediante una conferencia de prensa, Universitario de Deportes presentó a Carlos Companucci como su nuevo entrenador hasta el año 2023. Los cremas quieren trabajar en un largo proyecto y confían en la capacidad del director técnico argentino que tiene 53 años. Él ha manifestado que está muy contento por esta nueva posibilidad y le agradeció a Ian Ferrari y a Manuel Barreto por confiar en él, en este nuevo proyecto. No está contento de estar nuevamente en Universitario de Deportes. El día de ayer se jugó la última fecha de lo que es la Liga 1 de la semana, la jornada 17. Sport Huancayo empató con Ayacucho Fútbol Club en el último partido de esta jornada y este resultado le favorece muchísimo a quién, al cuadro arequipeño, que está imparable, el Melgar de Arequipa, quien se ilusiona ya con lograr el título del Apertura. Vamos con más noticias deportivas. Ya estábamos comentando que es posible que de ser Ricardo Gareca entrenador de la selección peruana, todo el Perú estaría contento, pero si no acepta, hay un plan B. Estamos hablando nada más y nada menos que Sebastián Becasese, que sería el nuevo entrenador de fútbol de la selección peruana, si es que Ricardo Gareca no aceptaría continuar en Perú. Él también, el Tigre, si el Tigre rechaza la propuesta de la bicolor, el director técnico de Defensa y Justicia estaría asumiendo el reto. Ahora hay un tema con esto, porque Sebastián Becasese ha dicho que es muy probable que no continúe en el Defensa y Justicia. Ahora la pregunta es, ¿será porque quizá va a venir a la selección peruana? Eso no lo sabemos todavía, pero más adelante por supuesto que vamos a tener esa información. Vamos con más noticias. Antonio Rüdiger fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Ya lo presentaron formalmente. El defensor se mostró emocionado por asumir este nuevo reto deportivo y señaló que su prioridad siempre fue el actual campeón de la Champions League. Está demasiado contento, y quién no estaría contento, la verdad, de jugar en el Real Madrid, ¿no? Por otro lado, Alianza Lima y Universitario de Deportes, ya se ha definido, entre comillas, cuándo sería el clásico
entre la U y la Alianza. El torneo clausura, recordemos, Javier y Liz, empieza el 9 de julio, solo una semana después de culminar la apertura. Tienen una semana de descanso. Esto porque quieren llegar de alguna forma a culminar el torneo clausura justo cuando empiece el Mundial Qatar 2022. Entonces se conoció que el duelo entre Alianza y la U sería entre el 2 y el 5 de septiembre, ¿no? Recordemos que la última vez que jugaron ellos pues fue el 17 de abril de este año y fue un momento muy doloroso para los hinchas de la U porque perdió por 4-1. Así que ya hay fecha supuestamente para el clásico del Perú, Alianza versus Universitario de Deportes. Continuamos con más noticias y Gianluca Lapadula. ¿Qué está pasando con el Bambino? Bueno, hay varios clubes que están interesados en contratar al 9, a Gianluca Lapadula, que por cierto está en Cusco de vacaciones con su familia, ¿no? Al parecer, los días del Bambino de los Andes en Benevento estarían contados. Hay 3 clubes que están interesados en Gianluca Lapadula. El primer club que quiere los goles de Lapagol es el Cremonese, que esta temporada jugará en la primera división del fútbol italiano. El nuevo inquilino de la Serie A ve en Lapadula un delantero con experiencia y potencia y lo quiere en sus filas, ¿no? De acuerdo con Corriere dello Sport, Parma y Cagliari son los otros 2 equipos que también quieren hacerse de sus servicios. Bien por el Bambino, que está pasando un buen momento, ¿no? Se lo merece realmente. Y por otro lado, Melgar versus Deportivo Cali. Ya se tiene fecha para este encuentro. ¿Cuándo juegan? Juegan el 29 de junio a las 7:30 horas, hora peruana y hora colombiana. El 29 de junio a las 7:30 por la Copa Sudamericana, Melgar se va a enfrentar al Deportivo Cali, ¿no? Y que ¿cuándo será el partido de vuelta? Sería el día 6 de julio del presente año en el Estadio Monumental de Arequipa. Está pasando por un momento formidable el cuadro arequipeño, no solamente en el torneo Apertura, sino también en la Sudamericana. Y por último, Cienciano busca entrenador. Atención Cusco, atención, el papá se estaría quedando sin entrenador. Gerardo Amelí decidió no continuar en el papá. Le comunicó a la directiva de Cienciano su deseo de no continuar en el club, así que el papá estaría buscando nuevo director técnico. Muy bien, Javier, Liz, esas son las noticias deportivas el día de hoy, 21 de junio del 2022. Se despide con ustedes su amigo Gonzalo Huirce. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Cuídense, amigos. Un abrazo. Deportes, muchas gracias, Gonzalo. Abrigarse, esa cabina abrigarse. Climatizada, ¿no? Esa cabina climatizada. Acá como que se siente el frío, ¿eh? Bien por él, ¿eh? Bien por él. 8 de la mañana con 9 minutos. De acá de un rato ya se viene Henry Ernesto Borda Carrasco con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Amigos oyentes, mientras tanto compartimos con ustedes esta información que a inicio del noticiero le hemos informado. Mucha atención, comunicado. Por decreto supremo número 014-2021 de Energía y Minas, se establece el uso y comercialización a partir del 1 de julio de 2022. Escuche bien, 1 de julio de 2022 de 2 tipos de combustible, regular y premium gasolina. El decreto supremo número 02-2022 de Energía y Minas dispone que los productores, importadores, terminales y distribuidores mayoristas tienen 30 días para cumplir con lo dispuesto de acuerdo al decreto supremo número 014-2021. Los establecimientos de venta al público, es decir, los grifos, pues bueno, tienen 30 días adicionales para cumplir con la cita normada. 30 días nada más, es decir, los grifos solo expenderán los combustibles regular y premium a partir del 30 de agosto de 2022. El Loreto, Amazonas, San Martín y Madre Dios se seguirá expendiendo gasolina de 84 octanos hasta el 30 de junio de 2023. Bueno, en 30 de mayo, en este caso, 30 de mayo de 2023, solo en estas localidades. Las cortinas, Luis, cambiamos ya, por favor. Sí.
en este caso en Loreto, Amazonas, San Martín y Madre de Dios, hasta el 30 de mayo de 2023 usted todavía va a poder comprar gasolina de 84 octanos. En las otras regiones ya no va a haber más este tipo de gasolinas, sino solo va a poder comprar 2 tipos de gasolina, el regular o en su defecto el premium. Chaypas llaki kanaqtaqa ñañayturay alistakunki agosto killamantaqa yasta kanqariki asuypas carruchayki kashanpascha riki carrucha kashan moto nisqa kashan chayqa mana ñakunariki asuypas combustible kashanraq bajo precio nisqa chayqa chaychata mana rantita tinkiñachu porque kay Perú suyunchispiqa vendikunqa ishkay clasillaña rikichu ishkay clasillaña chayqa precio nisqata nimushankos como junta kapunqataq ishkay clase pichayqa seguramente wichanqa uqchikantawaraq wichanqa kay precio nisqa chaypin asaypas uqchika llaki karishanku riki transportista nisqakunapas chayqa ñañaykuna turaykuna carro chayaq kashankis chiqankuna chayqa ña willasqaña kashankichis ama chaymantaqa riki aswaypas kanqa ñañay turay aswaypas ninkichu riki manama yacharanichu manama kaynama manama pips willakamuranchu chaymantaqa nispa ya ama ñañay turay wunduqaykuqa kunanqa willamusaykiko. 8 de la mañana con 12 minutos. 8 de la mañana ya con 12 minutos. Vamos a esperar las portadas. Mientras tanto, pues, feliz inicio del año andino. También, Año Nuevo Andino. Año Nuevo Andino. 1 de junio, Liz. Ajá. Con el solsticio de invierno va acompañado esta fecha importante también, ¿no es cierto? Claro, y recordamos, por supuesto, pues, si estamos nosotros como andinos, nacidos en esta cordillera de los Andes, nosotros siempre, ¿no? Buscando, replicar todavía en lo posible nuestros antepasados, y por supuesto recordamos hoy el inicio del solsticio invierno, también considerado el año nuevo en el calendario andino, el calendario agrícola, Huatacallari, nispariki no canches janinchis. Cheja ñañaykuna turaykuna asaypas chaytapas yuyarikunchistaqya qankuna asaypas riki seguramente qunqarushankuña riki paykunaqa nispapascha nirimusharanki mana qunqayrukuchu kunanqa qallarishanchis. Entonces kay riki año nuevo andino nisqatapas chayqa imaynacha kunan asaypas kanqariki kay campaña agrícola kunan wata 2022-23 ojalá taytachaq munasqaman hina ojalá allinlla kusaylla kanman hallp'anchiskuna riki asaypas qurimunman allinchata sarachata papachata hawaschata triguchata riki t'akakusqanchista tarpukusqanchista ojalá chayna kanman ñañaykuna turaykuna chayqa kunanqa ñachu chaypiña kashan Henry. Entonces nos vamos rapidísimo nosotros a los diarios de circulación. Vamos a darle la presentación. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. En Willaricui, primeras planas en la voz de nuestro compañero de labores, Henry Borda, en la cabina número 4. ¿Está? ¿Dónde está Henry? En la cabina número 4. Henry, muy buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de las ondas de Radio Surfui y también a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn y próximamente a través de TikTok. Muy buenos días a todos y quejarme con la producción porque veo que ustedes tienen nuevas casacas y nosotros ¿para cuándo? Digo yo. Comenzamos con los diarios de circulación local, comenzamos con el diario El Chasqui. Masiva concurrencia en procesión Corpus Christi después de 2 años con gran presencia de la feligresía abanquina. Eso titula el diario El Chasqui. Vamos con el diario El Pregón. Andahuaylas y Aymaraes celebran 197 años de creación política, 197 años ya rumbo a su bicentenario y ponen precisamente las fotografías
de las celebraciones, de la serenata y de los pasacalles, muy bonitos, por cierto. Las provincias con mayores distritos en Apurímac están de fiesta. Se trata de Andahuaylas y Aymaraes, que hoy coincidentemente cumplen 147 años. 147 dice en uno, 197 en otro. Pregón, al parecer se equivocó, de creación política, siendo territorios que llenan de orgullo a nuestra región por su riqueza cultural y por los grandes aportes de su gente. ¡Feliz día!, dice el diario Pregón. Vámonos ahora hasta la región del Cusco, que nos pone imponente con su cultura, imponente con sus proyectos. Gobierno regional y las 13 provincias rindieron homenaje al Cusco Imperial en su mes jubilar. También ponen otro titular, que pone en Huanchac imparable, continúa la entrega de obras en Distrito Emprendedor. La municipalidad de Huanchac entrega 9 infraestructuras viales a vecinos del pasaje sin número de la urbanización Santa Teresa, y precisamente ponen fotografías del pasacalle, del baile canchi, si mal no recuerdo, y la inauguración de dicha obra. Más información en los titulares de los diarios, ahora a nivel nacional. Comenzamos con La República. Tendrá en sus manos casos de Castillo y Juan Silva. Patricia Benavides al mando de la Fiscalía de la Nación, y ponen precisamente en la portada la fotografía de la fiscal de la Nación. Más información. Vámonos ahora al diario El Comercio. Nueva fiscal de la Nación avala que se investigue a Castillo. Posición continuará, pesquisas iniciadas por fiscal Sánchez. Vámonos ahora a un diario económico, al diario Gestión. Publican lista de las empresas con atraso en pagos de facturas. El registro también incluye a las que obstruyen flujo de facturas negociables en las micro y pequeñas empresas. En el diario Correo, Midis desafía a la Contraloría. Dina Boluarte mantendrá a viceministra cercana a Pedro Castillo. Vámonos ahora con el diario El Peruano. Consejo de Ministros se reúne en Arequipa para impulsar su desarrollo. Presidente Pedro Castillo liderará sesión descentralizada. Muy cuestionable estos consejos de ministros descentralizados. Perú 21. Que no le tiemble la mano, dice Perú 21. Nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deberá continuar con la investigación abierta a presidente Pedro Castillo. En el diario Exitosa, nuevamente con los fonavistas en marcha por la devolución del Fonavio, y exigen a secretario técnico para aprobar plan operativo de pagos, y en fotografía precisamente se ve a miles de fonavistas en marcha. Vámonos con otro diario, en el diario El Ojo. Convivientes se ponen al día. 1.548 parejas inscribieron su unión de hecho en SUNARF entre enero y mayo. Vámonos con más noticias. En el diario a las 8:19 de la mañana. En el diario La Razón. Castillo se cree rey, ponen en su titular. Hace que 800 policías lo cuiden para evitar protestas y repudio ciudadano. 800 policías, un poquitín exagerado. 8:19, hasta aquí los titulares de los principales diarios de circulación local y nacional. Adelante Litz, adelante Javier. Muchísimas gracias Henry por toda la información esta mañana. Ya pronto llega tu pedido. Muy bien Henry, muchas gracias, hasta mañana. Hasta el día de mañana, compañero. Chao Henry. Algún día sin falta. Sí. Con calma y paciencia hay que esperar. Esas cabinas están climatizadas, no lo necesitan, creo yo.
¿Tú Bueno, crees? digo nomás, Digo nomás. Sí, pero igual, llegará En su momento. el día esperado. 8 de la mañana con 20 minutos. Si ustedes, a ver, en las diferentes plataformas que nos están sintonizando, quiere saludar de repente a Chumbivilcas, quiere saludar hoy a Paruro, quiere saludar Quispicanchi, quiere saludar Andahuaylas, Aymaraes, que están de aniversario. Nos pueden escribir o nos pueden llamar al 974-78-2420. Por supuesto, hay que saludar a nuestras provincias, quienes nos vieron nacer, y de repente también quienes vieron nacer a nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? En esta mañana. Hay unos minutos todavía ahí. Sí, 8 de la mañana con 20 minutos en el WhatsApp de la Radio Liz. Nos envían una invitación de parte del Centro Poblado Yanaguara Casa. Dice, invita a participar a todas las comunidades a la quinta feria distrital a realizarse el día 24 de junio del presente mes a partir de las 8 de la mañana con ingreso libre en las siguientes categorías. Bueno, ahí tenemos harta información, Lisa. Así hay artesanía, ¿no es cierto? Hay gastronomía, hay otros temas también, pecuarios. Pecuaria, la promoción distrital, dice, en el Centro Poblado de Yanaguara Casa, día 24 de junio. ¿Qué se va en pecuaria? Hay vacunos Bronx que se van a exponer, me imagino, cuyes, ovino, ¿cómo se pronuncia? Amsterdam, ¿así es? No, Amsterdam. Ya, ahí está. No sé. Ovino corridal. Ese sí conoce, Liz. Eso sí conozco, el que Perfecto. corre y dale. Ya, listo, ni Sí. más que hablar. Presentación, dice, de raza Flexbay. Así se pronunciará. Flexbic, algo así, no lo sé, perdónenme. Primera vez que escucho esta raza. Sí, perdónenme que no esté pronunciando de repente bien. Ordeño de vaca, Bronx Swiss, ordeño de vaca. ¿Usted sabe ordeñar vaca? Sinceramente, voy a confesarme, no sé. No puedo. Ajá, ya cachai sut uchene. Perrache pone, alguien chavosas chincarache Ajá, no caps ya cachai sut uchene. Yancallata, gastronomía, escuche bien, amigos oyentes, 24 de junio a partir de las 8 de la mañana, platos típicos, platos gastronómicos de la zona Chuñuchamanta, Riqui, Yachtamase, Truchachapes, Cancariki, vayamos en todo caso. ¿Qué más tenemos? Cultivos andinos, variedad de papas nativas en general, hortalizas, oca, oyuco, mashua, guatiada. Mira, guatiada. Categoría varones. Así, varones y también guatiada mujeres. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Jare con un rato el percaron. Ya, manachina. Tao cara pongo, tao corpallo, ya está, guatia, rascaño. Manachina. A ver, kawasun. Oca. Ocachata. Ocachata, Panacha y Lisa. Artesanía, mucha atención para el día 24 de junio, feria ahí artesanal, gastronómica del día 24 de junio en el Centro Poblado Yanaguara Casa. A ver, ¿qué tenemos ahí? Chumpi, agua y tercera edad, 51 años a más. Chumpita abanca coriki. Y maní mi guajalice. Y me echan churara pongo 50 años, tercera edad. Tercera edad. Amataja, man, 50 años más. Tercera edad, man, can cacha. De 70, yo creo que sí está bien tercera edad. 50 años, ni eso es 65, máster. Pongámosle. Máster. Tercera edad, 65. Pero 50, me guayna, sepas, churera, pongo tercera edad. Tercera edad, capchanca. A ver, dice, golón, agua y mata chirpana y lese. Golón, agua y menores de 6 a 15 años. Mana ya chanicho. Chumpi, agua y jóvenes de 16 a 50 años. Pushka y varones tercera edad. 50 años, Chirik tercera edad. Pushka y mujeres tercera edad, 50 años, Kurahman, Chirik tercera edad. Chipka, Pushka y niñas. Pushka y niños. Qué bueno, qué estas bonito. actividades se tienen que seguir promoviendo. Sí, claro. ¿Qué actividades más tenemos? Pushka y varones jóvenes. Ajá, guayna chacona. Engapen caimana, cheita canoca, tiene cheles pata. Hace pesar que gana cuita monangi checa, hace participamos ya. Pushka y mujeres varones. Kashanriki, Pushka y mujeres jóvenes, Huarca, Simpay, Suyullana.
A ver, Huarca, Simpay, Zululana, ajana chariki. Huarca y Simpay, tercera edad, Liglia, Agua y Pallay. Pallay nientariki, Liglia, perik munaichat Pallanca kuriki. Puito, Agua y Lana, Guaita, Agua y Puncho, Agua y Wiriti, Ruay, Golón, Agua y tercera edad. Mai que chancha chi, Golón, Agua. ¿No? ¿O serán esos así como los...? Es como esas bolitas, adornitos. Pueda que sea eso, Puede ser. Sí, yo creo que es esa. El saludo para el responsable del presidente de la feria, el señor Felimón Paniura Wilca, Hueracocha Felimón, ojalá esté que pagarin ashchataon que imantari que reimarosón man sumasta mate parizón mariki, yachtamas hinchiskuna paikuna, pues que participar en Angopa. Hueracocha Felimón pagarin entonces a ver, Guajanaero Kusun, Sinas Pariki, Monamonaita más arimón quiñawinchera manki kuriki que hay concurso, que hay actividades en Escacuna Piriki, que con absorbarimos ya en que se Monamonaita, que hay 24 de junio, Riquicho, día Yuyarispa, seguramente día del campesino, Nescamona Monaita y actividad con Aruari con entero, Yachtanskunap, comunidad Ninskunap, seguramente, Aparichimaiko, que Huyaricuita, sepas WhatsApp Nescaman 974-782420, Chayapri no caigoca, Ñawincha era pues hay que cubilleramos hay que coriki entero comunidad Ninskunapi, que hay actividad Nescacunamanta, Aruares Kaikisman. 8 de la mañana con 26 minutos en la parte final, amigos oyentes, en la parte final, pues bueno, el día de hoy se va a desarrollar la 10ª, ya el 17, ¿no? Consejo de Ministros descentralizado en Arequipa, hoy martes 21 de junio. Según la planificación, amigos oyentes, se realizará con el objetivo de trabajar prioridades de desarrollo territorial de la región. Además, dice, se priorizará las demandas del territorio para el cierre de brechas de desigualdad. Este importante encuentro permitirá el trabajo articulado con el pueblo y las autoridades regionales, provinciales y locales. El hashtag descentralización por un Perú mejor, presidencia de Consejo de Ministros. Presumo que también se va a hablar un poco de minería, considerando que la región de Arequipa es un sector eminentemente minero que ya convive con la minería y gracias a la minería también ha tenido un buen desarrollo. Y otro tema, el tema de la agricultura, y cuando se habla de agricultura se va a hablar fundamentalmente de fertilizantes y también, amigos oyentes, el tema de las irrigaciones que todavía no se contemplan en su mayor magnitud en la región de Arequipa. Bueno, antes de terminar también, Javier, vamos a justamente resaltar esta información para nuestra provincia de Cotabambas, nuestra región y finalmente nuestro país. Justamente ayer se ha instalado ya pues la mesa de trabajo entre las comunidades, las 6 comunidades en este caso, y Minera Las Bambas. Esto se desarrolló con la presencia de los ministros de Agricultura y Ambiente que pues condujeron esta reunión en la comunidad de Fuerabamba. Así es, amigos oyentes, con la presencia del Consejo de Ministros, bueno, se ha informado que se ha instalado la mesa técnica de trabajo entre la empresa minera Las Bambas, los representantes de las 6 comunidades de la provincia de Cotabambas en el distrito de Chalhuahuacho, departamento de Apurímac. La comitiva del Ejecutivo estuvo pues conformada por el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alincastre, la jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas, Jessica Pino, y la secretaria de Gestión Social y Diálogo. Asimismo participaron representantes de las comunidades de Fuerabamba, Chuycuni, Chuaquere, Chila, Huancuiri y Pumamarca y representantes de la empresa minera Las Bambas. En su exposición, el ministro Montoya remarcó el compromiso del gobierno para buscar soluciones conjuntas a través del diálogo a fin de lograr acuerdos entre la empresa y las 6 comunidades. Así es, amigos oyentes, durante dicho espacio de diálogo se acordó que la siguiente reunión de la mesa de trabajo se realizará el próximo 20 de julio para observar los avances de los acuerdos asumidos. Ahí está, entonces reiteramos el saludo a todas las comunidades que están pues predispuestos al diálogo y también desde Minera Las Bambas para poder llegar a estos buenos acuerdos seguramente entre las comunidades
Comunidades y Minera Las Bambas en estos 30 días prácticamente de labor, de arduo trabajo, pues, que tendrán en estas mesas de trabajo. Kusa pone ñañay con atora y con aso y pasariki, allí alinchanta chayanka kokei acuerdo nos kakunama y nas papasariki, llankay asuepas ñao pajman puririnampa. Alienta remana cospa, alienta llancarison guaycaicona panaicona. 8 de la mañana con 30 minutos. Estuvieron con ustedes Liz Aldívar, Javier Chejia y también nuestros compañeros de labores en esta mañana, Henry Borda y Gonzalo Huirce. Muchas gracias. No caigo jaripu capuzasco, pasa capuzasco. Pacarincama. Pacarincamaña guaycaicona panaicona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.